Hola a todos, bienvenidos. En la mayoría de casos prácticos que hemos estado desarrollando, hemos utilizado una tasa de referencia, pero ¿a qué le decimos tasa de referencia o a qué le llamamos tasa de referencia? Podríamos hablar como tasa de referencia al promedio ponderado de las tasas del sistema financiero. Podríamos hablar de una tasa de referencia en relación con un inversionista que quisiese dar un préstamo en una cantidad determinada por una tasa de interés determinada. Pero también podemos utilizar el costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado no es nada más ni nada menos que el costo de la deuda, es decir, del costo de los instrumentos de deuda y el costo de los instrumentos de patrimonio, que son los que en realidad son los propietarios en determinados momentos de los bienes que son controlados por la entidad. Para ello vamos a utilizar en primera instancia algo que se denomina costo de la deuda. El costo de la deuda no es nada más ni nada menos que el valor nominal que vamos a utilizar en cuanto a los préstamos recibidos. En este caso del ejemplo tenemos el 18% de valor nominal de los intereses. La fórmula es un K sub A, que va a ser igual a la tasa de interés multiplicada por 1 menos T, en donde T va a ser el costo marginal del impuesto sobre la renta, en nuestro caso el 30%. K sub A entonces va a ser el costo de la deuda bancaria. Si nosotros tenemos el 18%, lo sustituimos por la tasa de interés y nos queda 18 por 1 menos 0.3, que es el 30% expresado en forma decimal. Por lo tanto, vamos a multiplicar 18 por 0.7, la operación de 1 menos 0.3. Esto nos va a dar un costo de la deuda por 12.60%. Luego, si tuviésemos bonos dentro de los instrumentos financieros de deuda, podemos utilizar una fórmula que se denomina K sub I, en donde K sub I es igual a K sub D, que es el costo de la deuda antes de los impuestos, multiplicado por 1 menos la tasa marginal del impuesto sobre la renta. Primero vamos a conocer qué es K sub D. K sub D es igual al rendimiento al vencimiento, en donde el rendimiento al vencimiento lo podemos obtener de la siguiente manera, con la siguiente fórmula. A va a ser el costo de el rendimiento en forma monetaria, más M sub 0, que es el valor nominal del bono, B sub 0, que es el valor de mercado del bono, N, que va a ser mi número de años, luego M sub 0 más B sub 0 entre 2. Al sustituir nuestros datos, en nuestro caso, el valor nominal de los bonos es de $1,000, el valor de mercado está tasado como valor razonable en 1080, el rendimiento en forma monetaria, que es el 10% de mi valor nominal, es $100 y mi plazo es de 10 años. Sustituyo en la fórmula todos mis datos y coloco los $100, que es el rendimiento en forma monetaria, que es A, más M sub 0, que es el valor nominal de 1000, menos 1080, que es el valor de mercado, entre 10, que es mi N, que es mi plazo en años. En la parte de abajo es M sub 0 más B sub 0, es decir, 1000 más 1080 entre 2. Comenzamos a operar y lo hacemos algebraicamente, es decir, primero las operaciones que están en forma interna. 1000 menos 1080 nos queda menos 80 y 1000 más 1080, 2080. Luego seguimos nuestra operación. Al dividir menos 80 entre 10 nos da menos 8 y 2080 entre 2 nos da 1040. Si en la operación algebraica de suma menos resta da una resta, 100 menos 8 nos quedan 92 entre 1040. Esto es el resultado, nos daría 0.08. Al transformarlo en un porcentaje nos da el 8.84%. Luego, para conocer el costo real de los bonos, vamos a multiplicar
Esta tasa que nos acaba de dar el resultado del rendimiento al vencimiento, 1 menos 0.3, que es la tasa marginal del impuesto sobre la renta, y nos da un resultado de 6.19%. Dentro de la estructura del pasivo podemos tener instrumentos financieros de deuda como costo de acciones preferentes. La fórmula sería K sub P, en donde va a ser igual a D sub P, que sería el dividendo por acción y moneda, entre N sub P, que es el valor de realización de la acción. Recordémonos que las acciones preferentes, si van al mercado de valores, vamos a tener una intermediación que va a tener un valor determinado. En este caso estamos hablando de $5 por cada acción. El valor nominal son $87. $87 menos los $5 del costo de la realización, nos queda un valor de realización de 82. Para hacer la operación y sustituir los datos, el dividendo por acción multiplicamos el 10% por 87, que es el valor nominal de la acción, y nos da 8.7. Y el valor de realización, que serían los $87 menos los $5 del proceso de colocación, nos queda 82. 8.7 entre 82 nos da 0.10, que es un 10.6%. Dentro de los instrumentos financieros de patrimonio tenemos las acciones comunes, en donde K sub S representará el costo de las acciones comunes. La fórmula, esta es la fórmula de evaluación de las acciones comunes, que es el método de Gordon, utiliza D sub 1, que es el dividendo propuesto al año 1, en este caso serían $4 los que se están proponiendo, y luego el valor de mercado de la acción está en $50. Es el valor razonable de las acciones, que sería P sub 0. Luego a esto le debemos de sumar una tasa constante de crecimiento. ¿A qué se refiere una tasa constante de crecimiento? Una tasa constante de crecimiento se refiere al hecho que tengamos un listado, todos los dividendos que hemos estado presentando en los últimos años, y poder sacar la tendencia. Para obtener la tendencia, lo que debemos de hacer es al año más reciente le restamos el anterior y lo dividimos entre el anterior, y de esa manera vamos a obtener la tendencia, y luego obtenemos un valor promedio de todas las tendencias de la muestra que hemos tenido. En este caso me da un resultado de 0.05, es decir, esa sería mi tasa constante de crecimiento, un 5.5%. Luego planteando, sustituyendo en K sub S los $4 del rendimiento esperado, los $50 del valor de mercado de las acciones, más la tasa constante de crecimiento de 5.05. Pero si observamos, acá el resultado nos daría un decimal y este es un porcentaje. Entonces lo mejor es trasladar este valor a forma decimal. Luego obtenemos el decimal, que es de dividir 4 entre 50, que nos da 0.08, y la suma con la tasa constante de crecimiento expresada en forma decimal, esto me da un 0.13, que al final viene dando un 13.05%. En cuanto a las utilidades retenidas, conocemos el hecho de que las utilidades retenidas después de la toma de decisiones en cuanto a distribución de dividendo, utilidades retenidas comúnmente se quedan para capitalizar, es decir, siempre se hace una distribución. Por ende, el costo de las utilidades retenidas se va directamente como las acciones comunes. El mismo costo de las acciones comunes va a tener las utilidades retenidas. Entonces, en este caso es 13.05. Para obtener mi cuadro de participación, tenemos un reflejo en los estados financieros de una deuda bancaria de $60,000, una emisión de bonos por $85,000, unas acciones preferentes por $150,000, unas acciones comunes por $325,000, unas utilidades retenidas por $126,000. Esto suma la cantidad de $746,000. Luego necesito obtener el porcentaje de participación
de todos y cada uno de estos dentro de estos 746.000. Lo que voy a hacer es simplemente voy a dividir 60.000 entre 746.000, me da el 8%. 85.000 entre 746.000 me da el 11%. 150.000 entre 746.000 me da el 20%. 325.000 entre 746.000 me da el 44% y 126.000 entre 746.000 me da el 17%. Esto suma el 100%, que serían los $746.000. En el desarrollo y aplicación de todas y cada una de las formas del costo de capital promedio ponderado, fuimos obteniendo los porcentajes. Este 12.60 viene directamente de cuando obtuvimos la deuda bancaria, 12.60. Luego, en el caso de los bonos, este 6.19 viene dado precisamente de la obtención del costo de los bonos, K sub I, que es 6.19. Luego, en el caso de las acciones preferentes, desarrollamos la aplicación de la fórmula y nos dio un valor de 10.60. Y en el caso de las acciones comunes, 13.05 es el valor del costo de los instrumentos financieros de patrimonio, así como las utilidades retenidas presentan el mismo costo. Para obtener mi costo de capital promedio ponderado, vamos a obtener el 8% de 12.60, es decir, multiplicamos 8% por 12.60 y nos da 1.01. 11% de 6.19 nos da 0.71. El 20% de 10.61 nos da 2.13. El 44% de 13.05 nos da 5.69 y el 17% de 13.05 nos da 2.21. Esto al sumar suma 11.75. Esto es un porcentaje. ¿Para qué nos sirve este porcentaje? Para la toma de decisiones de inversión. Ejemplo es el hecho de que si nosotros fuésemos a invertir y nos ofrecen un promedio de rendimiento superior al 11.75, lo tomamos. Si nos ofrecen una inversión inferior al 11.75, que es nuestro costo de capital promedio ponderado, lo denegamos. En el caso de emitir instrumentos de deuda o emitir instrumentos de patrimonio, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Si nosotros requerimos un financiamiento y nos ofrecen un costo arriba del 11.75, lo denegamos. Y si nos ofrecen un costo abajo del 11.75, lo tomamos. De esta manera utilizamos el costo de capital promedio ponderado. Éxitos siempre.